Damos gracias al Señor por poder darnos la oportunidad de acercarnos a Él y de seguir por su Espíritu entendiendo todo aquello que es importante comprendamos y entendamos a fin de que efectivamente podamos nosotros primero ir renovando nuestro entendimiento, porque un tema primordial y crucial en la Escritura es que nosotros tenemos que comenzar a echar mano de la vida eterna, es decir, a traer la mente de Cristo, la mente eterna de Cristo, el echar mano del reino de los cielos a nuestro tiempo, a nuestro mundo, a esta circunstancia temporal en la que nosotros estamos viviendo. Y parte crucial de la enseñanza de la Escritura hacia nosotros es el enfocarse y el llevarnos a entender quiénes somos en Cristo Jesús. El Señor no va a parar de llevarnos a entender quiénes somos en Cristo Jesús, porque en la medida en que nosotros vayamos asimilando y entendiendo esta realidad, ¿verdad? Nuestra alma va a comenzar a recibir los beneficios de esa realidad, porque finalmente nuestra alma obedece a su creador y nuestra alma no fue creada en el diseño original de Dios como simple y sencillamente un alma para que se autorregule, para que se autogobierne, para que piense por sí misma, para que sienta o se emocione por sí misma, para que tenga una voluntad propia. Es decir, el humanismo, de alguna manera, al no entender lo que significa el espíritu, ¿verdad? Pone al alma en el centro de la realidad de todas las cosas y el alma finalmente es la que piensa, la que determina qué es verdad, qué no es verdad. El alma es la que a través de sus deseos, de sus sentimientos, de sus emociones se guía y el alma es la que a través de su voluntad determina qué hacer o qué no hacer. Y efectivamente ese no fue el diseño de Dios. El diseño de Dios es que el hombre, ¿verdad? Fue constituido inicialmente un espíritu y el hombre es espíritu. De hecho, es por esto necesario el nuevo nacimiento. Ninguna persona que haya nacido de nuevo, y nacer de nuevo significa haber puesto su confianza en Cristo como su Señor y Salvador. La Escritura nos dice algo muy importante, que nadie llama a Jesucristo Señor sino por el Espíritu. Fíjense. Es decir, la única manera como un ser humano puede llamar a Jesucristo Señor es por el Espíritu. No hay otra fórmula. Y es que el Espíritu es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El propósito central del Espíritu es convencernos de pecado, es decir, convencernos de que nosotros somos un hombre de pecado y por naturaleza somos pecadores y somos capaces por nosotros mismos de poder en nuestro propio entendimiento, conocimiento y justicia agradar a Dios. Es decir, los mandamientos de Dios no fueron dados para que los cumplamos, sino para que efectivamente nosotros nos demos cuenta que somos incapaces de poder cumplirlos y que se ponga en evidencia el hombre de pecado que hay en nosotros. Fíjate que podríamos decir que la ley solamente fue creada para que haya un solo hombre que la pueda cumplir. Y ese hombre fue Jesucristo. Por eso es que Cristo, cuando vino a esta tierra, él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Pero el único que podía cumplir la ley es Cristo, porque Cristo es de espíritu, porque Él es el espíritu de Dios. Entonces, solamente el espíritu puede realmente cumplir la ley. Y por eso era importante que nosotros tengamos la opción de poder nacer de una nueva simiente, porque ya habíamos nacido de nuestra primer simiente. ¿Cuál es nuestra primer simiente? La primer simiente es Adán, y Adán es carne. No olvidemos que el Señor dijo claramente, ¿verdad? En el libro de Génesis, he aquí que el hombre es carne. Dios inicialmente había hecho al hombre espíritu. El hombre era un espíritu que tenía un alma y que vivía en un cuerpo. Pero una vez que el hombre pecó, y ese pecado tuvo que ver con el tema del engaño, no te olvides que el arma principal del diablo, ¿verdad? Para nosotros no es más que engañarnos. Él tiene un arma poderosa.
y su arma es engañarnos. Cuando alguien nos engaña a nosotros y nosotros creemos que es verdad lo que esa persona, ¿verdad?, nos dice, entonces nosotros vamos a actuar y vamos a decidir y vamos a sentir sobre que lo que nosotros estamos haciendo en función de lo que hemos creído es la realidad. Pero si la persona que está detrás nos está engañando, nos está mintiendo, y nosotros le hemos creído, pues el poder de esa persona hacia nosotros es el engaño, es la capacidad que tiene de engañarnos. Porque nosotros sinceramente estamos convencidos de que lo que nos ha dicho es verdad. Pues el poder del diablo es el engaño, no tiene ninguna otra arma, ¿verdad? Solamente es el engaño. Muchas veces nosotros, pues, hemos a través de nuestra vida religiosa, nuestra vida cristiana, religiosa, ¿verdad? Hemos escuchado muchísimo a través de cómo es de lo que es el diablo, de lo que significa, lo ponemos como un monstruo malo, perverso, dañino, y realmente el diablo, evidentemente, él vino a matar, a robar y a destruir, dice la Escritura, pero el único poder que él tiene realmente es el engaño. Y el engaño, ¿verdad?, es algo que el Señor Jesucristo justamente vino a romper. Por eso dice la Escritura que y conoceréis la verdad. Y la verdad es la que nos hace libres. La verdad no desde la perspectiva del concepto, sino desde la perspectiva de la realidad y la verdad de lo que Cristo es. La realidad y la verdad de lo que Cristo es lo que nos hace libres del engaño de Satanás. Porque nuestra alma tiene un problema. Nuestra alma tiene un serio problema. Y es que el problema serio de nuestra alma es que realmente es un caldo de cultivo de engaño. Nuestra alma se deja fácilmente engañar. De hecho, Satanás no se le presentó a Eva como alguien malvado, alguien perverso, sino que él se le presentó a Eva como alguien que puso dudas respecto de lo que ella creía que Dios era. Con que Dios os ha dicho. Él no tenía la capacidad de poder entrar en Eva, ¿verdad?, si Eva no le daba permiso. La única fórmula que tenía el diablo para que efectivamente pueda entrar en Eva y después en Adán era que ellos crean su mentira. El Satanás no ha cambiado la táctica. Él sigue engañándonos, engañándonos, engañándonos y engañándonos. Y ahora hay muchísimas formas, ¿verdad?, que él tiene como para poder seguir engañándonos. Pero, sin embargo, ahora tenemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien efectivamente nos trae, nos revela la verdad de lo que efectivamente son las cosas espirituales. Y en esa verdad y en esa realidad nosotros podemos ser verdaderamente libres. Si nosotros no entendemos que el propósito central de Dios ahora fue, una vez que el hombre efectivamente cayó en el engaño, ¿no? El propósito central de Dios a partir de ese momento es que el hombre salga de ese engaño. Y Dios ha trabajado desde entonces para liberar al hombre del engaño. Y la única manera era enviando a su amado Hijo Jesucristo para que él mismo, ¿no es cierto?, nos muestre, nos hable de la verdad, para que él en nuestro nombre, ¿verdad? Y tomando en cuenta que él tomó también, ¿verdad?, de nuestra humanidad a través de María, él podía venir a cumplir todo aquello que los seres humanos no pudimos cumplir, así como Adán nos hizo el flaco favor de darnos pecando, porque nosotros por el pecado de Adán fuimos constituidos pecadores, eso métete en la cabeza. Dios no te dice que tú eres pecador, ¿verdad?, porque has pecado, sino que Dios te dice que tú pecas porque eres pecador. Nosotros hemos sido constituidos pecadores por el pecado de Adán. Pero de la misma manera nosotros hemos sido constituidos justos por la justicia de Jesucristo. De ahí que es tan importante entender quiénes éramos en Adán. El hombre en Adán, ¿verdad? Como todos nosotros sabemos, el hombre fue hecho un alma viviente, ¿no es cierto? Un alma viviente. En cambio, Cristo fue hecho un espíritu vivificante. Adán fue hecho un alma viviente. Y todos los que salimos de Adán somos almas vivientes.
Pero Cristo fue hecho espíritu vivificante y todos los que ahora nacemos o salimos de Cristo, somos hechos también espíritus, ¿verdad?, de vida. Entonces, esta es la gran diferencia que tenemos ahora, ¿verdad? Antes éramos un alma viviente que se encontraba engañada por Satanás, ahora somos nosotros un espíritu de vida porque tenemos la vida dentro de nuestro propio espíritu que es capaz de poder dar vida a nuestra alma y efectivamente a todo nuestro ser. Es importante que repasemos estos temas porque la manera como a Dios le agrada que nosotros nos acerquemos a Él, ¿verdad? No es en nuestra carne, no es en nuestra alma, no es en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias emociones, en nuestras propias decisiones y en nuestra propia justicia. Todo eso se cuece dentro de lo que nosotros conocemos como psique o suge o el alma. Dios dice que Él busca adoradores, ¿no es cierto? Que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Fíjate lo que dice aquí Juan 4, 23, 24. Mas la hora viene, palabras dichas por el mismo Señor Jesucristo. Una respuesta a la mujer samaritana que ella desde su perspectiva religiosa tenía una idea de cómo adorar a Dios. Ella decía, los judíos dicen que hay que adorar a Dios en Jerusalén. Nosotros decimos que hay que adorar a Dios en el Monte Santo. Si cada uno tenía una idea de cómo adorar a Dios. El alma siempre se está inventando fórmulas para acercarse a Dios y para adorarle a Dios. El alma siempre está de alguna manera tratando de imaginar. No te olvides que ahora que nosotros pues vemos mucho la inteligencia artificial ahora imagina desde una perspectiva inducida, pero imagina cosas. Por ahí me encontré un programa que tú le dices, imagina y tú le das los parámetros. Imagínate una playa, ¿verdad? Con unos pescados y unos pescadores que de alguna manera pues están pescando, un sol radiante, unos pajaritos, unas personas paseándose. E inmediatamente este sistema lo que hace es presentarte una suerte de pintura de lo que tú le has dicho, ¿verdad? Más o menos eso es lo que es nuestra alma desde la perspectiva de haberse de alguna manera desarraigado de lo que Dios es. El alma imagina nomás, imagina cosas que después cree que son realidades, que no necesariamente lo son. Ahora, el punto es que nuestra alma, ¿no es cierto?, es un espejo en el cual se manifiesta la realidad a la cual ésta está expuesta. Nuestra alma simplemente es un espejo. Nuestra alma no tiene la capacidad de poder relacionarse de por sí sola con nuestro Dios y nuestro Señor. Y es por eso que el Señor Jesucristo le hablaba a la mujer samaritana en estos términos y le dice, mira, nosotros ni ustedes adorarán como ustedes dicen que se deba adorar. Mas el Señor dice, mas la hora viene y ahora es. Y está hablando a tiempo presente, ¿no? Mas la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores, escucha bien, cuando los verdaderos adoradores, es decir, es que también hay una especie de falsos adoradores desde la perspectiva de Dios. Y aquí el Señor nos muestra quiénes son los verdaderos adoradores. Dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Adorarán al Padre en espíritu. Por eso es que Dios nos dio un espíritu. Porque antes no teníamos el espíritu que había nacido de Dios para poderle adorar. El Espíritu de Dios es la simiente que Dios ha puesto en todos y cada uno de nosotros. La simiente, su simiente, la simiente de Cristo, la simiente que estuvo en su momento en Abraham, cuando el Señor le dijo, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y efectivamente, como la simiente del Señor está en nosotros, pues justamente en esa misma simiente eterna el Señor había determinado que el que tenga la simiente, es decir, el que tenga el Espíritu de Dios, es decir, el que haya nacido de nuevo,
ahora tiene la capacidad de poder a adorar al Padre en espíritu. Y fíjate que el espíritu es distinto del alma. Ahí viene el problema, porque nosotros no entendemos todavía esta diferencia, ¿verdad? Otra vez repito el versículo, el Señor dice a la mujer samaritana, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Fíjate, ¿cuáles son a los adoradores que el Padre busca? Los que se acercan a Él en su alma, los que se acercan a Él en su carne, no, Él rechaza esto. Los que se acercan a Dios en su propio entendimiento de lo que Dios es, de lo que Dios le gusta o le disgusta, de los que se acercan a Dios en función de sus emociones y de sus sentimientos, de los que se acercan a Dios en función de su voluntad férrea de querer orar y de querer venir y agradarle a Dios, o de los que se acercan a Dios en función de su buena conducta, de sus buenas obras. Aquí el Señor dice que ¿qué tipo de adorador busca el Señor? Dice que Él busca el adorador que le adore en espíritu y en verdad. Y por una muy sencilla razón. El versículo 24 dice, y es que Dios es espíritu. Y es que Dios es espíritu. Dios no es alma y Dios no es cuerpo. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Ahora, es imposible que nosotros podamos adorar a Dios en espíritu si no tenemos uno. Es por esto que cuando nosotros hemos nacido de nuevo, el trabajo de Dios a partir del momento en que una persona aceptó a Cristo, porque no necesariamente entiende lo que le ha sucedido. No necesariamente entiende este nuevo nacimiento. No necesariamente entiende lo que significa el espíritu y lo que significa el alma. Fíjate que nosotros no lo entendemos todavía como lo deberíamos entender. Pero el trabajo del Espíritu Santo nos muestra a partir de ese momento, en Hebreos 4:12, en donde nos dice que el trabajo del Espíritu Santo es dividir justamente esto, dividir el alma y el espíritu. Dividir en nuestra comprensión, en nuestro entendimiento, el alma y el espíritu. Si yo mañana te quemo con algo en tu cuerpo, pues inmediatamente tú sabes que tu cuerpo ha sido agredido, has sentido el dolor que implica el que tú te hayas quemado. Si mañana yo te ofendo o te digo bonitas palabras, ¿tú qué sientes en tu alma? Pues bueno, o te sientes ofendido, molesto, es un sentimiento del alma. ¿Te sientes ofendido? ¿Te sientes molesto? O al contrario, si mis palabras han sido agradables para ti, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes agradado? ¿Te sientes respetado? Bueno, eso tú lo conoces, porque es fácilmente entendible. Pero ¿por qué razón nosotros no somos capaces de poder entender, ¿verdad?, los órganos, las sensaciones, los deseos del espíritu? Porque recién estamos en este proceso de entender lo que es el espíritu. Pero sorpresa, el Señor nos dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y entonces ahora el trabajo del espíritu es que nosotros entendamos en este nuevo nacimiento quiénes somos, para que ya no vengamos a relacionarnos con el Padre, ¿verdad?, en alma. Fíjate lo que dice Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios, cuando estamos hablando aquí de la palabra de Dios, es Cristo mismo, ¿verdad? La realidad de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir, en otros versículos dice hasta dividir,
hasta partir, hasta dividir el alma y el espíritu. Lo primero que tiene que hacer, ¿verdad? La palabra de Dios, lo primero que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros, lo primero que hace el Cristo que mora en nosotros, lo primero que hace la semilla de Dios que está en nosotros, en la medida en que va madurando, es dividir el alma y el espíritu. Dividir el alma y el espíritu. Tú ya tienes un espíritu, pero todavía no lo conoces bien. Tienes un alma que la conoces bastante bien. Tienes un cuerpo que lo conoces bastante bien. Si mañana sales tú a la calle y hace calor, el cuerpo te dice que esto está caliente. Y si hace frío, pues el cuerpo te dice que esto está frío. Y si tienes hambre, el cuerpo te dice, tengo hambre. Y si tienes algún deseo, el cuerpo te lo pide. Y si el alma tiene algún deseo, te lo pide. Si el alma mañana quiere cantar, no, el cuerpo no quiere cantar, el alma quiere cantar. El cuerpo simplemente es el instrumento que necesita el alma para poder cantar. El alma desea mañana, yo qué sé, irse de paseo. Pues muy bien, el alma coge y lleva el cuerpo de paseo. Pues conocemos bastante mejor el alma, ¿verdad? Porque en el alma, como nosotros sabemos, reside la mente, las emociones, la voluntad, mientras que en el cuerpo reside pues todos nuestros órganos físicos, los cuales conocemos. Es decir, nuestro cuerpo es la habitación de nuestra alma. Nuestro cuerpo es la habitación de nuestra alma. Pero ahora tenemos el espíritu. El espíritu, que es ese lugar, ¿verdad? Esa nueva existencia que existe dentro de cada uno de nosotros, la cual ahora tiene que ser de alguna manera llevada al conocimiento. Y la única manera, ¿verdad?, como esto va a ocurrir, es que efectivamente Cristo esté dividiendo en nosotros el alma y el espíritu, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Pues el propósito central de la palabra de Dios y de la exposición de la palabra de Dios a nosotros, la exposición de Cristo, es que efectivamente la palabra penetre, ¿verdad?, hasta dividir o partir el alma y el espíritu. ¿Y cuánto tiempo lleva esto? Obviamente, lleva un tiempo en nuestras propias vidas. Porque si no se efectúa este corte, esta división, ahora, este corte y esta división tiene que ver ya con nuestro entendimiento y con nuestro comenzar a entender lo que es nuestro espíritu. Nuestro espíritu es esa semilla, es esa vida, es esa existencia que Dios puso en todos y cada uno de nosotros. Es la nueva vida de Cristo morando en ti y en mí. Esa vida antes tú y yo no la teníamos. Y es por esto que que el Señor Jesucristo le muestra a la mujer samaritana y le dice que el día, ¿verdad?, ya ha llegado y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, la verdad, la realidad del espíritu que está en nosotros se tiene que comenzar a ser, ¿no es cierto?, una realidad en nuestro corazón, de tal manera de que primero entendamos quiénes somos en el espíritu, para que una vez que vayamos entendiendo en esta división que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, una vez que vayamos entendiendo, podamos efectivamente comenzar a acercarnos al Señor de una manera totalmente distinta y diferente. El versículo de Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y después las coyunturas y los tuétanos y hasta el cuerpo. Es decir, el beneficio de la palabra del Señor es en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, el espíritu que está en nosotros, la luz que recibimos por el espíritu que está en nosotros, ¿verdad?, comienza a discernir de dónde me vienen los pensamientos. Si los pensamientos, los sentimientos, los deseos y las emociones me están viniendo desde el alma, o si estos pensamientos, estas emociones, estos deseos me están viniendo desde el espíritu.
Dios tiene como propósito el que nosotros podamos discernir desde dónde me viene esto. Si me viene desde el engaño, que es el alma, ojo con esto, por esto es importante que lo entendamos, porque todo lo que nuestra alma va a imaginar por sí sola, sin que esté atada al espíritu, sin que sea efectivamente un espejo del espíritu, entonces hay que ponerlo en tela de duda. Cuando tú estás en un espejo, para poder un poco entender esto mejor, cuando tú estás en un espejo y tú ves las imágenes que se reflejan en el espejo, realmente esas imágenes, ¿verdad? No están originadas en el espejo. El espejo simplemente lo que está haciendo es reflejar lo que se le ponga enfrente. No hay ninguna realidad en el espejo. La realidad es lo que se está reflejando en el espejo. No lo que el espejo nos está mostrando. Lo que se nos está mostrando en el espejo es una realidad. Por eso es que cuando tú, por ejemplo, ves una imagen en un espejo, pues obviamente, si estás viendo el mar a través de un espejo, no intentes pegarte un clavado en el espejo, ¿no? Porque te vas a estrellar contra un vidrio. Es decir, efectivamente, ese mar que se está reflejando en el espejo no es, ¿no es cierto?, la realidad del espejo, sino es que es la realidad del mar. Pues eso es lo que está pasando en nuestra alma. Todo lo que nosotros en nuestra alma vivimos siempre es la manifestación, la proyección de una realidad que de alguna manera nosotros estamos mirando, estamos exponiéndonos, estamos expuestos a una realidad. Es decir, el alma refleja y expresa. Si tú estás reflejando temores, miedos, inseguridades, si tú estás sintiendo todo esto, hay una realidad de ese miedo y de esa inseguridad que se está proyectando a través de tu alma. Y eso es lo que tú estás sintiendo como tuyo. Ahora, si el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad comienza efectivamente a expresarse en tu vida, pues tu alma lo que está comenzando básicamente es a recibir la proyección de una realidad espiritual, la cual es Cristo morando en ti. Es por eso que la Escritura nos conmina y nos está permanente y continuamente aconsejando a que miremos a Cristo, que lo miremos, que lo miremos, que lo miremos, que lo miremos, que lo miremos. Porque a pesar de que nosotros todavía no conocemos todas las cosas de nuestro espíritu, pero sí conocemos al hermano mayor del espíritu. Sí conocemos a la cabeza del espíritu. Cuando nosotros vemos a Cristo, estamos mirando realmente a nuestro espíritu maduro. Cuando nosotros vemos a Cristo, estamos viendo la realidad de quiénes somos en el espíritu, no en el alma. ¿Quiénes somos en el espíritu? No en el alma. Entonces, el propósito central de nuestro Padre es que el espíritu, ¿verdad?, sea el que se exprese, se manifieste o se refleje en nuestra alma. Y para que eso suceda es necesario que nuestra alma mire al espíritu. Es decir, podemos decirlo de otra manera, a donde está mirando el espejo es lo que se va a proyectar en él. A donde esté mirando el espejo es lo que se va a proyectar en él. Fíjate el espejo retrovisor que tenemos en nuestro vehículo. A veces lo movemos, ¿no es cierto?, para tener una mejor visibilidad de lo que pasa atrás mientras estamos conduciendo o lo que pasa a un lado. Entonces nosotros nos damos cuenta de que el momento en que movemos el retrovisor, básicamente en él se está comenzando a reflejar la realidad de a donde el retrovisor está viendo. A donde el retrovisor ve, es que efectivamente la realidad se comienza a reflejar en él. Pues lo mismo y el mismo efecto tiene nuestra alma. Nuestra alma tiene la capacidad de ver. Ahí sí tú y yo podemos inducir a nuestra alma para que vea lo que tiene que ver. Si nuestra alma ve a Cristo, pues en poco tiempo el alma va a comenzar a reflejar a Cristo. Por esto es que la propuesta del Señor dice que tales adoradores busca a Dios que le adoren. Es decir,
Nosotros, las almas vivientes, ahora lo que podemos hacer básicamente para agradar a Dios es expresar y manifestar la vida del espíritu, no la vida del alma. Cuando nosotros intentamos venir al Señor para relacionarnos con Él en función de todas nuestras virtudes, que el alma no tiene ninguna si no está viendo al Espíritu, pues estamos efectivamente confundiendo el camino de la relación con Dios. Y este es un grave mal que ha tenido la humanidad, porque obviamente cuando nosotros hablamos de esto con personas que no conocen a Cristo o que no han nacido de nuevo, nunca nos van a entender. Nos van a creer que somos una partida de locos fanáticos, porque ellos no pueden discernir las cosas que son del Espíritu. Ahora, nosotros que ya tenemos del Espíritu, porque estos mensajes no son para los que no tienen el Espíritu. Estos mensajes son para los que tienen el Espíritu, para nosotros, para ti y para mí. La pregunta es cómo nosotros nos estamos relacionando con Dios. Es decir, ¿ya el Espíritu ha hecho un trabajo de división en nuestra alma o nuestro espíritu, o nosotros todavía seguimos peleando y luchando con nuestras emociones, con nuestros deseos, con nuestros sentimientos y le seguimos pidiendo a Dios, Señor, por favor, cámbiame. Señor, mira, cambia mi carácter. Señor, mira, esta cosa que hago no está bien. Cambia esto. Señor, no va a cambiar nada. El problema es donde tú estás viendo. El Señor te va a decir, ¿a qué estás viendo? ¿Estás viendo a mi hijo? Porque si estuvieses viendo a mi hijo, entonces las cosas de mi hijo van a comenzar a ser una realidad en tu alma. ¿Qué estás viendo? Muchos de nosotros queremos ser libres de pecados, libres de adicciones, libres de un carácter que a veces es duro, complicado, libres de malos pensamientos y pedimos y oramos, Señor, por favor, cámbiame, Señor, por favor, manda fuego del cielo y ayúdame para que esto comience a ser distinto. Es que si tan solo yo pudiese dejar de hacer esto y lo otro, pues ahí nosotros no nos estamos relacionando con Dios en espíritu, porque no entendemos quiénes somos en el espíritu. ¿Tú ves a Cristo con problemas de adicciones? ¿Tú ves a Cristo con problemas de carácter? ¿Tú ves a Cristo con limitaciones de salud, financieras, de entendimiento, de sabiduría? Tú verías a Cristo así. Fíjate que tienes fe, porque yo sé que tu respuesta es no, imposible, pues Cristo es perfecto. Perfecto, así mismo es. Pero el Señor dice que así como tú eres, Él es. Así como Él es, tú eres en este mundo. Pero te está hablando del espíritu que todavía tú efectivamente necesitas y debes conocer. Así que, qué importante es que este trabajo del Espíritu Santo realmente llegue a dividir el alma y del espíritu para que nosotros con el espíritu podamos relacionarnos con Dios. Ahora, es por esto que para aquellas personas que de pronto pues aún no conocen a Cristo y lo repasamos nuevamente, el Señor Jesucristo le respondió a Nicodemo, usted verá en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 5-6, y le dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, el espíritu que ahora tú y yo tenemos en nosotros nos da acceso al reino de Dios, porque ahora nosotros somos ciudadanos del reino. El espíritu que ahora tú y yo tenemos en nosotros nos da acceso al reino de Dios. Nos da acceso a las riquezas de Dios. Nos da acceso a la sabiduría de Dios. Nos da acceso a la persona de Jesucristo. Nos da acceso al amor, al gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, la santidad, la justicia, la verdad. Ahora, realmente, este nuevo espíritu, este nuevo nacimiento, este nuevo ciudadano del cielo, ¿no es cierto?, puede entrar en el reino de Dios y puede ver el reino de Dios. Esa es una de las capacidades que tiene, ¿no es cierto?, este hombre espiritual que ha sido puesto dentro de cada uno de nosotros.
Y el Señor dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y muchos de nosotros intentamos y continuamos todavía relacionándonos con el Señor en nuestra carne. Es decir, cuando la Escritura habla de carne, no está hablando solamente en el sentido negativo de entender la carne como perversión, como pasiones desordenadas. No. La carne inclusive es lo bueno que yo creo que soy, lo intachable que intento ser, lo justo que yo debo ser para agradar a Dios. Eso es carne también. Y lo que el Señor Jesucristo nos dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Otra manera de decirlo es que aunque la mona se vista de seda, mona es. Es lo mismo, porque la carne para el Señor es perversa y es mala más allá de que pueda ser buena para nosotros. Todo lo que es nacido de la carne, carne es. Es decir, no le pidas a Dios que te cambie. No le pidas a Dios que cambie tu carne, sino ahora dale gracias a Dios por lo que ya eres en el Espíritu. Por lo que Él ya hizo en ti en Jesucristo, la nueva persona que tienes, la nueva criatura que ha nacido en ti, el nuevo hombre celestial que está en tu espíritu es perfecto. Es perfecto, es justo, es santo, es todo lo que Dios quiere que tú sepas para que en Él tú te relaciones con Dios. Para que en Él tú ores a Dios. Para que en Él tú adores a Dios. ¿Cómo tú adoras a Dios? ¿Cómo tú te unes a Dios? En el nuevo hombre que eres, creyéndole por medio de la fe. Señor Jesucristo, así como dice tu palabra, así como tú eres, yo soy en este mundo. Así que te alabo, Señor, porque así como tú eres, yo soy justo, yo soy santo, yo soy todo lo que tú eres. Te estoy mirando a ti, Señor. Y bueno, eso va a impactar porque el espejo de tu alma en poco tiempo va a comenzar a reflejar esa realidad. Así es como Dios ve las cosas, ¿no? Dios ya no se relaciona conmigo en el viejo hombre. Para Él mi viejo hombre está muerto. Él no se relaciona conmigo en mi viejo hombre. Mi viejo hombre para Dios está muerto. Él se relaciona conmigo en el nuevo hombre, en la nueva criatura, en el espíritu. Pero la pregunta es, ¿yo le creo a Dios lo que Él ha hecho en mi vida? A ver, si es que yo estoy intentando encontrar santidad, justicia, verdad en mi alma, y si es que no estoy viendo a Cristo, pues se llama eso hipocresía. Se llama eso religiosidad. Porque si yo estoy intentando ser bueno sin Cristo, es decir, si mi bondad, si mi justicia, si mi santidad, si mis buenas obras no son el reflejo de Cristo, entonces esto es lo que la Escritura llama que mi justicia no es más que trapos de inmundicia. Porque Dios no quiere relacionarse conmigo en la carne. Entonces, por esto es tan importante que debamos entender que las personas, por ejemplo, que no han nacido de nuevo, no conocen a Cristo, para que lo hagan, es necesario que lo hagan. Respondiendo, Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciese del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, con E grande, Espíritu es. Es decir, la carne, verá para Dios. Sea la buena acepción o la mala acepción que nosotros apliquemos al concepto de carne. Para Dios las dos cosas no sirven. Para Dios lo que sirve es que todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces la pregunta es, si el Señor ha puesto el Espíritu dentro de mí, ¿a qué se va a dedicar Dios durante todo el tiempo que yo todavía permanezca en mi carne? Pues a dividir el alma del Espíritu. Lo que dice Hebreos 4:12. A dividir el alma del espíritu. Porque el Señor quiere que tú comiences a entender quién eres en el espíritu. Primera de Pedro, hablando en este mismo concepto, Primera de Pedro, versículo 23, nos dice que nosotros hemos nacido de la simiente de Dios. Ya no nacimos nosotros de la simiente corruptible de Adán. Nosotros hemos nacido de la simiente de Dios, pues ustedes han nacido de nuevo.
y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera. Otras referencias dicen no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fíjate que aquí en estas palabras, hemos nacido de la simiente de Dios, pues ustedes no han nacido de nuevo de una simiente perecedera, sino de una que no perece, de una que es eterna. Nosotros hemos nacido de nuevo. Ahora, en ese nuevo nacimiento el Señor quiere que tú te enfoques, no en todo lo que es nacido de la carne carnece, no en tu carne, sino en tu espíritu. Si es que tú reconoces por medio de la revelación que Dios te tiene que dar y de la fe, porque claro, muy posiblemente el gran engaño del diablo, porque él sigue engañando y por eso comencé hablando desde un principio que la mayor herramienta, el misil más grave que tiene el diablo para con nosotros, no es más que el engaño. Satanás, si hubiese podido ya habernos a todos matado y habernos hecho la vida un desastre, ya lo hubiese hecho. No lo hace porque no puede, no porque no quiere, no lo hace porque no tiene acceso a nuestra vida. Y la verdad es que el engaño es el acceso que él tiene a nuestra vida. Y el engaño pues se convierte en pecado y el pecado sí, efectivamente va a ser una herramienta con la cual él se mete para robar, para matar y para destruir. Pero en la medida en que nosotros vemos a quienes somos ahora en Cristo Jesús, ya no vemos a Adán expresándose o manifestándose en nuestra vida, sino que ahora vemos a Cristo en nuestro espíritu. No olvidemos lo del espejo. El espejo apuntando a Cristo, no el espejo apuntando a nuestra maldad, a nuestro pecado o a nuestras fortalezas y a nuestras capacidades, sino siempre el espejo apuntando a Cristo. Cada vez que tu alma, ¿verdad?, mira hacia nuestro viejo hombre, pues está apuntando mal y va a comenzar a reflejarse en el alma todo lo que el viejo hombre es. Ahí es donde tú dices, no, 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 espejito retrovisor a mirar a Cristo. Y ahí hay que quedarse. Y en ese momento, pues vamos a comenzar nosotros a recibir toda esta influencia y esta realidad de lo que Cristo es en nuestra propia vida. Nuestra realidad ahora es Cristo. Por tanto, en la medida en que veamos a Cristo, todo lo que es de Cristo va a comenzar a ser una realidad en nosotros. Todo lo que es del Espíritu va a comenzar a ser una realidad en el alma. Todo lo que está en el Espíritu, lo que está en el Espíritu es lo que está en lo eterno, es lo que está en lo divino. Así es como nosotros traemos lo eterno a lo temporal. Así es como nosotros traemos la provisión de Dios hacia nuestra realidad actual. Así es como nosotros ahora podemos echar mano de la vida eterna y nos podemos aprovechar efectivamente de lo que ahora nos pertenece por la obra maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No olvidemos lo que primera de Pedro 1:23 dice, hemos nacido de la simiente de Dios. Esa es nuestra simiente ahora. Nosotros por esto es que hemos nacido de nuevo. Ya no hemos nacido de una simiente perecedera. Hemos nacido de la simiente de Cristo que es eterna e imperecedera, inmarchitable, inmarcesible. Y hemos nacido por la palabra de Dios que vive. ¿En dónde vive la palabra de Dios? La palabra de Dios es algo vivo, es Cristo vivo. La palabra de Dios es espíritu, es el espíritu morando dentro de mí, de ti. La palabra de Dios no necesariamente son las letras que tenemos en la escritura. Ahí está, evidentemente, ahí están pensamientos de Dios, pero esos pensamientos de Dios, lo que tenemos en la escritura, nos tiene que ser revelado por la palabra viva que está dentro de nosotros, para que efectivamente nosotros podamos recibir la revelación. Dios nos ha dado el privilegio de tener la palabra escrita, que nos da acceso a la palabra viva. Por esto es tan importante tener la palabra permanentemente y conscientemente en nuestro corazón.
Ahora, hermanos, la perfección está en saber quiénes somos. La perfección está en saber quiénes somos. Así arranca la perfección. Y en 1 de Juan 4:17, repetimos, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Mira, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, pues como Él es, así somos nosotros. ¿Hay este sentimiento en tu corazón? Que así como Él es, así eres tú. No vayas a tu alma a ver si es que eso es verdad. De momento tal vez no lo sea. Pero si no lo es todavía, la pregunta ahí de cajón es a quién estás mirando. Estás mirando mal. Estás apuntando el retrovisor al lado equivocado. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. O sea, el amor de Dios se va perfeccionando en nosotros en saber quiénes somos. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y ahí dice entre paréntesis, ¿no? Para que tengamos confianza en el día del juicio. El día del juicio no está hablando solamente del día del juicio en el que tendremos que dar cuentas al Señor. En el día del juicio nosotros le vamos a decir al Señor que somos nacidos de Él, que hemos nacido de nuevo. Le vamos a decir que la vida de Él estaba en nosotros y que por supuesto nosotros hemos estado mirando al Cristo que ya está en nosotros para que nuestra alma comience a reflejar esa realidad. Pero también el día del juicio se puede referir a esos momentos en los cuales, por supuesto, todo lo que tú estás expresando y manifestando en tu alma es absolutamente contrario a lo que la palabra de Dios dice. Es absolutamente contrario a todo lo que el Señor espera de ti. Es absolutamente contrario a los deseos, a los sentimientos, a las emociones, a las decisiones y a la manera como estás pensando. Ahí hay un día del juicio. Pero en el día del juicio es cuando yo creo en lo que el Señor dice que yo soy. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Tú tienes que partir confesando a ti mismo que en el Espíritu, no en la carne, en el Espíritu, tú eres como Él es. Eso hay que comenzar a confesar porque es verdad. No porque es un mero convencimiento de quién soy, sino que es un creerle a Dios lo que Él dice que yo soy. Si Él dice que como Él es, que como Cristo es, así soy yo en este mundo, entonces soy, porque Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Eso nos dice también la Escritura respecto de lo que significa la fe. Ahora, la perfección de este espíritu, y ahí es donde fallamos, normalmente la mayoría de nosotros, y es una lucha constante, esta es la buena batalla de la fe. La perfección que tú y yo ya tenemos en el espíritu, hermano, es lo que nos falta traer hacia nuestra alma. Fíjate que hay un versículo maravilloso en Hebreos 12, 22, 24, que nos habla de que en un principio los judíos se acercaron, o el pueblo de Israel se acercó a Dios al monte de Sión, en donde se escucharon cosas terribles y temibles, en donde la gente estaba asustada. El mismo Moisés dice que temblaba al escuchar todo lo que Dios mandaba. Es decir, ¿cómo se estaba relacionando el hombre en aquel momento con Dios? A través de su alma, a través del temor, a través del miedo y a través de, no, Señor, tú dinos todo lo que quieras que hagamos, que nosotros lo vamos a hacer. Mentira, no son capaces de poder hacer todo lo que yo quiero que hagan. Pero ellos eran tan arrogantes que creían que eran tan buenos y tan justos que solamente el Señor tenía que ordenar todo lo que ellos debían hacer para hacerlo. Y muchos de nosotros todavía estamos en esa posición. Y claro, ahí fue cuando el Señor les envió a ellos los mandamientos y dice que temblaban. El monte comenzó a humear, me imagino que fue una gran erupción volcánica. Y la gente estaba
simple y sencillamente asustada. Pero en ese contexto, ahora que Cristo ya hizo la obra de redención, mira lo que dice Hebreos 12, 22, 24, y específicamente voy a creer que nos enfoquemos en un versículo, pero lo voy a leer. Dice el 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Ahora nosotros nos hemos, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Os habéis acercado a Jerusalén la celestial. Os habéis acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. Os habéis acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos. Y fíjate aquí, os habéis acercado a los espíritus de los justos, hechos perfectos. ¿En dónde está nuestra perfección? Os habéis acercado a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Nuestro espíritu es perfecto. Por eso es que el Señor busca tal tipo de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Os habéis acercado a los espíritus de los justos, hechos perfectos. El Señor nos llama justos a nosotros y el Señor nos ha dado un espíritu a nosotros y nos dice que nosotros nos hemos acercado a los espíritus. No está hablando a las almas, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Es decir, los espíritus de los justos son los espíritus de todos aquellos que hemos nacido del justo. Y ese espíritu es el que es perfecto, no tu alma, en donde tú quisieses ser perfecto. Entonces, en tu espíritu, el momento en que tú naciste, tú eres perfecto. Porque la Escritura nos dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y que todo lo que es nacido de Dios no peca y no puede pecar. Así que tú tienes un espíritu que vence al mundo. Así que tú tienes un espíritu perfecto. Así que tú ya tienes todo lo que necesitas para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero mientras sigas vagando en tu corazón, en tu maldad, en tu pecado, y estés pidiendo a Dios que cambie tu alma, entonces estás engañado por Satanás. Y él no te deja salir de este círculo vicioso, ¿verdad? En el cual tú quieres presentarle a Dios tu propia justicia. Nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Fíjate qué maravilloso que es este versículo, porque nos muestra que nuestro espíritu es perfecto y que en ese espíritu es que nosotros, que es obra de Dios, es hechura de Dios, nos tenemos que acercar a Dios permanente y continuamente. Y finalmente, claro, ¿qué pasa entonces con nuestra alma? Si tenemos un espíritu perfecto, si tenemos ya todo lo que necesitamos, toda la perfección que Cristo es, Primera de Pedro 19:12 respecto de nuestras almas dice que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Muy bien. Es decir, el espíritu que ahora habita en tu espíritu, que es perfecto y que es con el cual Dios se relaciona, no con tu alma, ahora puede comenzar a expresar y a manifestar su salvación, es decir, su provisión, su sotería. Puede comenzar a expresar su salvación, su sanidad, su liberación a nuestras almas. En la medida en que nosotros vemos al Salvador, la salvación comienza a ser una realidad en nuestras almas. Así que, hermanos, pensemos mucho en esto que hemos comentado, porque si es que el Señor nos permite discernir lo que es el espíritu y lo que es el alma, lo que yo ya soy en el espíritu, y yo soy consciente de lo que soy en el espíritu, y veo al espíritu mayor, a mi hermano, que es Cristo Jesús, permanente y continuamente, porque Él es el espíritu maduro, Él es el espíritu ya, el peso patrón,
de todos y cada uno de los espíritus que hemos nacido de Él, entonces vamos a comenzar a recibir los beneficios de esa obra del Espíritu en nuestra alma. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana. Amén.